Vamos a retomar el reportaje que interrumpió la cadena y que refiere a la protesta de cañicultores y productores de alcohol artesanal de distintas provincias en días anteriores ante la sede del gobierno zonal aquí en Guayaquil. Son representantes del sector cañicultor de 9 provincias del país, quienes obstaculizaron parte de la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, provocando la paralización parcial del tráfico vehicular. Ahí, en los exteriores del gobierno zonal, protestaron contra el decreto 1158, que permite la libre importación de combustibles, que se emitió el pasado jueves. Al traer la importación de los combustibles de afuera, significa que no van a comprar nuestro alcohol producido por todos los agricultores artesanales de la patria, que somos más de 200.000 ecuatorianos involucrados en esta producción. Se refiere al etanol que se produce con la cosecha de caña de azúcar, para luego convertirla en gasolina Ecopaís, el biocombustible que genera más de 200.000 empleos en el sector cañicultor y que ahora dice que está en riesgo. La producción local de etanol genera más de 200.000 puestos de trabajo y afecta directa e indirectamente a cerca de 1 millón de personas que se verían afectadas al permitirse la importación de biocombustibles. Con carteles en mano denuncian que están en crisis porque además Petroecuador debe cerca de $20 millones a los productores de etanol, quienes a la vez no pueden pagar a los agricultores que venden la caña de azúcar, la materia prima de ese alcohol. ¿Por qué existe esta desventaja de costos con el biocombustible extranjero del cual Estados Unidos es el mayor productor mundial? ¿Responde únicamente al subsidio que le entregan a los agricultores de maíz que producen biocombustible en ese país? Bueno, Lenin, entra con el tema más fuerte siempre en comparación con el maíz de Estados Unidos. El maíz de Estados Unidos tiene muchos subsidios del gobierno. Yo creo que cada país tiene que ser competitivo con la materia prima con la cual produce el etanol. Así como en el caso del etanol de maíz de Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, se produce de remolacha y en esos países siempre se le da prioridad al producto nacional. En el caso del Ecuador, que se produce con la caña de azúcar, al igual que en Brasil, Colombia y otros países de la región, el gobierno es el que nos fija el precio de la tonelada de caña anualmente. Y valga decir que en 2010, que arrancó el plan de biocombustibles con la gasolina Ecopaís, que tiene entre un 5, o debería de tener entre un 5 y 10% de aditivación, ese precio de la tonelada de caña ha subido de $24 a $32.20 actualmente. Es decir, que eso es un poco lo que resta competitividad. Lo que nosotros decimos como sector es de que si bien el precio de la tonelada de caña lo fija el gobierno y el precio de venta de nuestro producto lo fija el gobierno, poco nos queda a nosotros, ya que el 75% del costo del etanol es el precio de la tonelada de caña. Hay dos problemas puntuales: las deudas rezagadas de Petroecuador y la renovación del contrato para el futuro. Vamos por el primero. ¿A cuánto asciende esa deuda? ¿Hay un programa de pagos quizás que no se haya cumplido o están sencillamente en el aire? Bueno, Lenin, yo creo que algo que es importante es que el sector ha venido produciendo durante la pandemia. El alcohol hoy en día lo utilizamos a diario para antiséptico de nuestras manos, en fin. El sector del agro, que nos ha puesto los alimentos en nuestras mesas y que nunca ha faltado, incluso en épocas de la pandemia, también parte de ellos es el sector cañicultor. El sector cañicultor viene sufriendo desde el mes de marzo, que hemos venido pidiendo cuando se paralizó los pagos que venían, como digo, desde el año 2010 que arrancó el proyecto, que nunca nos han fallado, valga ser puntuales en eso, pero desde marzo que hemos venido insistiendo en los pagos hasta el día de hoy, esto no ha sucedido por más comunicaciones que hemos enviado a Petroecuador, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, y es decir, esta situación ya tiene más de 6 meses y es un momento en que ya la cadena del agro comienza a sufrir estos estragos. ¿Cuánto les deben? En el mes de marzo comenzamos con $3 millones y con las entregas, porque cada día la gasolina se vende a diario. Yo calculo que a partir de octubre de este mes de esa cuenta de haber subido de $3 a $20 millones. Preocupa el presente, pero también preocupa el futuro. Si no hay renovación del contrato, desaparece la actividad. Petroecuador es el único comprador y con la libre importación, le pregunto, ¿desaparecería entonces la necesidad de biocombustible nacional del mercado? Esa es la incertidumbre
incertidumbre del sector en estos momentos, que creo que es lo que se recoge de los reclamos del sector cañicultor. Yo creo que algo que es importante antes de entrar en el tema de renovación de contratos, que es muy importante también darlo a conocer, es de que si usted ve el ciclo del flujo de negocios o del flujo de dinero de la gasolina, nosotros venimos entregando el etanol para la gasolina Ecopaís desde el mes de marzo y estamos impagos más de 6 meses. Sin embargo, ese componente que entra con las naftas importadas, las cuales sí se siguen pagando afuera, y ahí sí no han habido unas demoras en el pago. En las gasolineras locales se lo vende al contado o máximo con la tarjeta de crédito a los 30 días. Entonces el sector lo que no entiende es cómo el sector nacional, que viene aportando al país, hablando de una reactivación económica tan importante, con tanta mano de obra como acabamos de ver en reportajes de 210.000 personas, hasta el día de hoy se encuentran en el pago. Entonces, eso con respecto al flujo de dinero. Y lo otro, con respecto a la renovación del contrato, es lo que queríamos decir, Lenny, aprovechando su programa, estamos impagos y en el mes de diciembre no sabemos si la gasolina Ecopaís va a continuar porque los contratos quizás no se renovan. La asociación agrupa a 3 destilerías que junto con los ingenios azucareros han invertido alrededor de $300 millones amparados en los contratos de inversión que firmaron ustedes con el gobierno. Y le pregunto, ¿el régimen socializó la medida con ustedes como prometió el presidente hace un año cuando anunció la focalización del subsidio de los combustibles? Bueno, la verdad es que este decreto 1158 nos ha caído como un balde de agua fría. No hemos tenido una oportunidad de socialización con el gobierno. Nosotros esperamos que ahora que entre la normativa, porque la principal preocupación del sector es de que vengan combustibles ya aditivados con etanol, o lo que es peor, con metanol, que es un producto que tiene daños, que ocasiona daños en la salud, ya que en su combustión produce formaldehído, que esto es ya un compuesto cancerígeno. Entonces, si se puede normar para que el día de mañana evitar de que vengan los combustibles ya aditivados con otros productos que no sabemos qué son, y se dé prioridad en esa normativa a la producción de caña de azúcar nacional, yo creo que el sector saldría bien favorecido, ¿no? De lo contrario, afectado. Diferentes sectores productivos llevan más de 4 meses de afectación por el impacto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son los sectores productivos que usan biocombustible aquí en el país? Bueno, el biocombustible actualmente, por norma, se lo vende a Petroecuador, que es el que aditiva el etanol con las gasolinas. Ecopaís en los actuales momentos es el único combustible que lo posee. Sin embargo, cualquier gasolina puede ser aditivada con el etanol. Mire el caso de Brasil, en el cual no existe gasolina, sino que existe gasool, ya que todas las gasolinas contienen un porcentaje de alcohol. El decreto ejecutivo que permite la libre importación reforma el reglamento que rige la política de precios del Ecuador, pero no dice nada sobre la focalización. Hoy no hay problemas porque el mercado internacional está bajo, pero cuando venga la reactivación y suba el precio, ¿qué ocurrirá, por ejemplo, con el pasaje del transporte público y con el costo del transporte de mercaderías? Esta incógnita no se ha despejado. ¿Ustedes tienen un criterio en función de aquello? No, la verdad que lo único que conocemos son las franjas que el ministro Ortiz, que es una persona que conoce mucho el campo petrolero y gracias a Dios también de los biocombustibles, ha explicado que la franja de precios que puede subir o bajar es solamente el 5%. Sin embargo, si lo proyectamos en el tiempo y si el precio del petróleo regresa a los parámetros anteriores, realmente hay una incertidumbre de qué va a pasar con el sector, ¿no? Nosotros, sobre el reclamo que tienen los cañicultores, creemos que es un justo reclamo. Nosotros creemos que ellos tienen todo el derecho de ganar dinero. El problema en esta cadena productiva son los eslabones de toda la cadena, ¿no? Todos tenemos que ganar, todos tenemos que tener nuestro rédito para que las orugas de ese tractor sigan funcionando y este proyecto sea beneficioso, evite la salida de divisas, genere empleo y entre mayores inversiones. ¿Al gobierno ustedes ya le solicitaron una cita para tratar de encontrarle una solución a este tema? Sí, nosotros venimos insistiendo con muchas cartas. El día de ayer finalmente tuvimos una llamada del Ministerio de Energía y esperemos que nos podamos entrar en las mesas, primero para resolver el tema de pagos, que como usted dice es el principal inconveniente actualmente, y luego para ver lo que va a suceder en el futuro, y esperemos oír de que la gasolina Ecopaís y las normas para la importación de combustibles, priorizando lo nacional, se den en este país. Gustavo Heiner.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenny. Una pausa y volvemos.